celular. Gracias por estar. Vamos a comenzar leyendo el enunciado de lo que vamos a ver hoy. Habíamos visto el subpunto, el apartado 4 del subpunto 1 o del párrafo 1, que tenía como enunciado: para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. De eso habló lo que vimos el domingo pasado. Profeta, sacerdote y rey, recuerden que ya lo había desarrollado al principio, antes que nada, porque era dijimos, la médula de todo lo que expresaba este apartado, profeta y sacerdote, y luego como rey, en su regreso como juez. Habíamos desarrollado toda esta parte y terminamos diciendo el domingo pasado acerca de que en Hechos 17, 30 y 31, en el discurso famoso de Pablo en el Areópago, él decía: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Entonces, el juicio viene. Había hecho referencia a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que lo deberíamos tener muy presente siempre todos nosotros, que dice: porque está establecido, o de la manera que está establecido, depende la versión que lean, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene inexorable juicio sobre toda la humanidad, creyentes e incrédulos. Los creyentes deberían temer, pero bien dice Apocalipsis que ni estando en condenación del infierno se arrepintieron de sus obras malas. Así que poca esperanza tenemos. Si no son llamados a salvación por parte de Dios, el hombre no se arrepentirá. El hombre no se arrepentirá, lamentablemente. Entramos al subpunto 1, apartado 5. Y a algunos les parecerá tal vez que es demasiado detallado, demasiado larga la forma de enseñar la declaración de fe, pero yo prefiero que sea así porque todos los puntos y los tópicos que toca acerca de la Biblia, de esta teología sistemática y teología bíblica, a la vez es una mezcla de ambas, el desarrollo de la declaración de fe, son todos importantes, no hay ninguno que sea más importante que otro, pero hay algunos que destacan, y en especial, este punto, el capítulo 8, que habla de el mediador, habla de todo lo que es Cristo para nosotros, para la Iglesia, para los salvados, para los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que es particularmente importante tomarse el tiempo para desglosar cada referencia bíblica que aporta la declaración de fe. El apartado 5 del subpunto 1 del párrafo 1 dice: a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente
y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Como no podía ser de otra manera, la primera referencia bíblica para sostener esto es la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Pero, si bien la declaración de fe nos lleva a esa referencia, me pareció necesario poner lo que dice Pablo en el contexto de lo que venía hablando él en el versículo 29. Destacamos así algunas palabras que apoyan con mayor profundidad lo que Pablo quiere decir. Lo voy a leer. 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora sí viene el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. O sea, aún no estamos nosotros glorificados, pero ya es un hecho para Pablo cuando escribió la carta a los romanos, porque es la promesa que viene a través del pacto de redención. El salvar, justificar, después de llamarlos y glorificar a cada uno de nosotros. La elección y la predestinación es un tema que sobresale en este tema. Perdón por la redundancia. Es algo que sobresale, es un concepto, digamos así, que sobresale en todo este tema. No hay forma de que pueda, ya vamos a ver, que pueda ser iniciativa humana el venir a Dios. No hay manera. El Padre desde la eternidad, para eso debemos prestar mucha atención, que cuando afirma que esto no es especulación, sino es una afirmación contundente, porque dice a los que antes conoció. El Padre antes conoció, antes de la fundación del mundo, conoció a quienes iban a ser salvos, pero no por presciencia de saber que iban a creer o iban a venir a Él, porque ya diríamos, si ese es el caso, ese fuera el caso, diríamos que la Biblia se contradice, porque tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto dice que no hay nadie que busque a Dios, absolutamente nadie. Y solamente los que el Padre en Juan también lo dice, que todo lo que el Padre le da vendrá a Cristo, no cualquiera, ninguno dice puede venir, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me los dio no le trajere. O sea, es toda iniciativa de Dios el que el hombre pueda llegar a Él, que el hombre pueda ejercer la fe, que pueda creer, que pueda arrepentirse. No hay manera de que el hombre por sí mismo venga a Dios, no la hay, no la hay. De otra manera, Cristo no hubiera dicho tampoco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si alguien viene a Cristo es para hacer lo que Cristo dice, no para hacer lo que cada uno quiera. Entonces, a los que antes conoció se refiere la declaración de fe a quien dio desde toda la eternidad esa facultad, la facultad de ser un elegido para que cuando Cristo los llamara a salvación a través de la obra del Espíritu Santo, respondiera. Y además su propósito es para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. No fue una salvación porque sí, ni una salvación que no requiriera nada, sino que cada uno de nosotros debe entrar en un proceso que llamamos bíblicamente santificación. Nosotros nos debemos santificar para ser cada día más parecido al carácter de Cristo.
Y esto lo vamos viendo también en la enseñanza de nuestro pastor Raúl cuando habla de mentalidad espiritual. Ese tema de mentalidad espiritual es ni más ni menos que el conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso comenzó diciendo que todos tenemos la mente de Cristo. No tenemos toda la inteligencia de Cristo, pero sí tenemos la mente de Cristo. Hay que desarrollar solamente la faceta espiritual, que es tan difícil para nosotros, porque nosotros somos seres carnales. Nos guiamos por nuestros 5 sentidos para comunicarnos con el mundo, y el mundo va, el mundo viene en nosotros. Aprendemos cosas del mundo que no nos son tan fáciles de aprender de la manera espiritual que Cristo nos quiere enseñar. Por eso tenemos la inestimable ayuda del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda la sabiduría, y dice Cristo que nos va a enseñar todo lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. Entonces, sin la asistencia del Espíritu Santo, una persona difícilmente pueda conocer la voluntad de Dios, y menos hacerla. Pablo aclara además que este hijo sería el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos, de manera que en todo esto existe un doble propósito que debemos tener presente por su importancia. El primero de los dos nos refiere a ser como Cristo, a conformarnos a su imagen, como decía recién, y el segundo apunta a Cristo, el Hijo del Hombre, Cristo encarnado como nuestro hermano mayor, porque eso es lo que es Cristo para cada creyente, nuestro hermano mayor. Muchos se confunden y dicen que Cristo es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. El segundo, el Hijo, es nuestro hermano mayor. Es decir, el primogénito, pero no con respecto a su posición dentro de la Trinidad, sino el primogénito entre muchos hermanos cuando Cristo se encarnó como hombre, como el Hijo del Hombre. En los tiempos de los antiguos patriarcas, el primer hijo recibía la primogenitura. En Génesis 43:33 podemos leer esto, y por lo tanto como herencia le correspondía ser el jefe de la familia al morir el padre. El primogénito tenía que ser digno de recibir esa responsabilidad, y eso lo hallamos en primero de Crónicas 5:12. A ver, no quiero leer a esto porque tenemos que tenerlo claro. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. No voy a desarrollar esto, pero por iniquidad alguien podía perder la primogenitura también. Bajo la ley de Moisés se consideraba que el hijo primogénito pertenecía a Dios. El hijo mayor recibía una doble porción de la herencia del padre. ¿Por qué? Eso está en Deuteronomio 21:17 para los que anotan. Después de la muerte de éste era responsable del cuidado de la madre y de sus hermanas. Y de si un hermano se extraviaba, se iba o pasaba algo con él, era responsable de ir a buscarlo y traerlo de vuelta al seno del hogar. Así que Jesucristo es nuestro hermano mayor y nosotros su simiente, a la cual Él redimió al morir en la cruz y al derramar su preciosa sangre como pago por nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Y no solo eso,
sino que llama, justifica y es la garantía de que a su tiempo glorificará a todos y cada uno de los que el Padre le dio, según Juan 6:39. Si no recuerdan qué dice Juan 6:39, se lo voy a leer. Porque muchos se resisten a esta verdad, pero está escrito. Y esta es la voluntad del Padre, dice nuestro Señor Jesús, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que el Padre le dé a Cristo, o sea, no vendría el creyente a Cristo, sino a través del Padre. No pierda yo nada y lo resucite en el día postrero. No sé si está claro o necesitan alguna otra referencia. Ustedes me dicen. En la oración sacerdotal de Juan 17, en el versículo 6, que es la próxima referencia bíblica, que figura en la declaración de fe, nuestro Señor expresa lo siguiente. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí tampoco dice que alguno de ellos fue al Padre para pedirle algo. Siempre fueron de Dios, siempre fueron de Dios. Y esos que eran de Dios, el Padre se lo dio a su Hijo, Jesucristo. Aquí hay una referencia directa a lo que Juan relata en Juan 6, 39 y 40, al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Lo que quiere decir, voy a hacer una pequeña paráfrasis de esto. Aunque vosotros, como les dije, no tengan fe en mí, mi misión en el mundo no será de ninguna manera frustrada, dice Jesús, porque todo lo que el Padre me da, infaliblemente vendrá a mí. Ustedes no tienen que poner nada de su parte, ustedes no creen en mí, pero así y todo vendrán a mí. Obsérvese que lo que es dado por el Padre está expresado como cada uno. La salvación es personal. La masa entera, para expresarlo así, es entregada por el Padre al Hijo como una unidad, como si fuera un paquete que trae Andriani. Estos son para vos. Y el Hijo desenvuelve uno por uno en la ejecución de su cometido, o sea, en la redención de cada uno, de cada creyente. Así dice el capítulo 17:2, para que dé vida eterna a todos los que me diste, para que dé vida eterna a todos los que me diste, uno por uno es redimido. Uno por uno, la redención, acuérdense, es lo que significa redención es ser comprado por un precio. Un esclavo, como éramos nosotros, del pecado es comprado por un precio. El precio del pago que tuvo que hacer Jesucristo fue su propia sangre. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos comprados por su sangre. Al ser comprados, Cristo nos liberó. No nos tuvo como esclavos suyos, sino que nos liberó. Y ahora somos esclavos por nuestra propia voluntad. Cuando la Biblia habla de siervo, esta es una acotación al margen, en realidad la palabra que utiliza es doulos, y la palabra doulos en griego significa esclavo. Pero somos esclavos por amor, no somos esclavos por obligación. Cristo no nos obliga a ser esclavos, Cristo nos compró y compró nuestra voluntad, si se pudiera decir, expresar de esa manera, la que gustosamente nosotros ejercemos en favor de la obediencia a Cristo. A muchos les sale fácil, a otros les sale un poco más difícil el obedecer.
al que a mí viene, dice Cristo, quien quiera, no significaba que Cristo está abriendo la puerta para que todos entren, sino que los que entrarán son estos, podemos llamar, yo voy a inventar la palabra deseantes, los que desean, los verdaderos vinientes, los que quieren venir, los que Él no echará fuera son estos, porque la palabra aquí empleada generalmente indica la llegada de la persona a Él. Disculpe que sea tan detallista, pero es así. Los vinientes, los deseantes, los que desean realmente estar con Cristo y los que vienen a Él. No solo desean, no se quedan solamente en el deseo, sino que ejecutan la voluntad del Padre, el de venir a Cristo. Dice Webster y Wilkinson, dos comentaristas, como indica la palabra ordinaria que expresa más bien fuera de ninguna manera, pues se usa una negativa doble fuerte como para aquietar los temores de los tímidos, como en Apocalipsis 21-27, por ejemplo, para hacer frente a la presunción de los endurecidos. Resumiendo, versículos 39 y 40, y esta, en primer lugar, es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado el Padre, por supuesto, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El profeta Isaías, en Isaías 53:10, escribe, es la próxima referencia bíblica, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a hacer una pequeña exégesis de esta parte de la Escritura. Isaías trata aquí la transición de su humillación, no la de Isaías, la de Cristo, hasta su exaltación. Todo el camino que es necesario transitar para redimir a su pueblo del pecado y todo lo demás hasta la glorificación requiere un gran sacrificio. No es fácil lo que se debe hacer para sacar al hombre de su condición de condena, de caído, de perdido, de totalmente perdido en el pecado. Y no hay nadie capaz de ese sacrificio más que el Hijo de Dios encarnado, a fin de cumplir con aquel plan de redención acordado desde la eternidad pasada con el Padre y con el Espíritu Santo. Y fue declarado esto en Génesis, en el famosísimo versículo de Génesis 3:15 que ya vimos, analizamos y que lo vamos a seguir trayendo porque el plan de redención es aplicado a través del enunciado de ese plan a la serpiente, donde Cristo iba a ser herido por la serpiente, pero la serpiente iba a recibir una herida mortal, porque iba a ser herido en la cabeza, mientras él hería a Cristo en el talón, o sea, una herida menor. Jehová quiso, dice Isaías, he aquí el secreto de sus sufrimientos. El Mesías lo sufrió de manera voluntaria. Nadie lo obligó, a fin de que por ese medio él pudiera hacer la voluntad de Dios tocante a la redención del hombre. Así, al fin del versículo en Isaías, la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. En Juan 6:38 leemos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Hebreos 10, 7 y 9 dice la Escritura, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio
y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre y de buena gana. Quebrantarlo, la otra palabra para analizar, significa sacrificio. De esa manera se cumplió Génesis 3:15. De esa manera, con el sacrificio de Cristo se cumplió Génesis 3:15. Cuando hubiere, es decir, como en la margen, cuando su alma haya hecho la ofrenda, etc., significa eso, cuando Cristo ya hubiera efectuado su sacrificio. En expiación por el pecado, se refiere a Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Tengamos en cuenta que la profecía de Isaías se cumple en Romanos 3:25 después de la muerte de Cristo. Y en Primera de Juan 2:2 leemos, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en 4:10 de Primera de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no amamos a Dios, Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego pone una palabra que es linaje. Linaje es su posteridad espiritual, que será numerosa, según el Salmo 22:30, la posteridad servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La posteridad les servirá y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, o sea, hasta el fin de los tiempos, por toda la eternidad. Eso significa. Vivirá por largos días, lo cual también se estima como una señal especial de bendición entre los judíos. El Salmo 91:16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Después de su muerte, el Mesías volverá a levantarse para vivir para siempre. Y en Romanos 6:9 leemos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Eso escribe Pablo en Romanos 6. Y luego en Primera a Timoteo 2:6 escribe, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, reafirmando que el sacrificio de Cristo era necesario para nuestro rescate de la condenación eterna. Sin sacrificio no hay rescate posible. Continuando con las referencias bíblicas en Isaías 55, 4 y 5, leemos, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Tampoco aquí está especificado que sea voluntad del hombre salir corriendo hacia Dios. Al decir Dios Padre testigo, quiere significar que Él dio testimonio al favor de su ley, de sus reivindicaciones y del plan de redención hasta su muerte y refiriendo a Jesús como Rey soberano. Como Rey soberano. Como leemos en Juan 18:37 y Apocalipsis 1:5. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí tenemos dos de los oficios de Cristo, el de profeta, al expresar él la verdad, dar testimonio de la verdad, y como rey, porque el mismo Pilato lo reconoció como rey de los judíos. El Apocalipsis es un testimonio, el versículo de Apocalipsis 1:5, porque tiene por objeto el que sea aceptado bajo la autoridad del que lo dio y no simplemente porque pueda ser probado empíricamente, podemos decir. Jesús no necesita ninguna prueba de que lo que hizo lo hizo en obediencia al Padre. Algunos pueden, muchas veces, haciendo un paréntesis, nos alegramos nosotros y salimos como que hubiéramos descubierto la pólvora, diciendo, mirá, un descubrimiento arqueológico que confirma lo que la Biblia dice, y salimos como que, no sé, como que descubrimos la pólvora, como que descubrimos algo que... Y eso es lo que encierra en nosotros. No digo que esté del todo mal, pero lo que da a las claras es que nosotros siempre en nuestro interior tenemos como una necesidad de tener una prueba empírica de que lo que dice la Biblia es verdad. Y eso, hermanos, al ser así, al ser nosotros de esa manera, lo que hacemos es expresar nuestra poca fe, porque nosotros no necesitaríamos absolutamente nada, ninguna prueba empírica, ninguna prueba real, ninguna demostración de que lo que dice la palabra de Dios es verdad, sino que fe tenemos. La fe es creer, dice Hebreos 11, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando yo tengo certeza de algo es porque es algo cierto, en mi interior es algo cierto. Y dice además, y la convicción de lo que no se ve, o sea, yo estoy convencido de algo que no veo. Yo estoy convencido de que Cristo murió en una cruz, derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó, y que hoy ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros. Yo no lo vi a eso, pero lo creo y soy capaz de dar mi vida por eso. Eso es la fe. Entonces, lo que dice Apocalipsis 1:5 no requiere de una comprobación de ningún tipo. Continúa. He aquí llamarás, Jehová se dirige al Mesías, que es Cristo, y éste no puede o no quiere correr. Quien llamará ejerciendo su oficio de profeta, Jehová se dirige al Mesías, que es Cristo, quien llamará ejerciendo su oficio de profeta, y dice, correrán. Dios tiene que llamar al hombre antes de que éste quiera correr. Yo no salgo corriendo a Cristo porque sí, porque me vienen las ganas, no. Es porque soy llamado, En Cantares, el libro menos leído de toda la Biblia, 1:4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. Y en Juan 6:44, que lo citaba hoy, dice Cristo mismo de su propia boca, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ya lo dije, lo repetí en otras oportunidades varias, la transliteración o la traducción literal de esta palabra griega es arrastrar. No hay
no ha de venir simplemente, sino que ha de correr ávidamente, estos deseándolo con ansias. ¿Qué cosa, no? Pasar del odio a un amor semejante, de correr a Cristo para buscarlo con avidez, con un deseo irrefrenable. Gente que no conociste, continúa Isaías, ahora apartados de mí, como tu pueblo, pero no cualquiera, tu pueblo no es cualquiera. En Mateo 7:23 Jesús mismo dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay un doble principio que podemos llamar de doble elección. Por un lado, Dios elige a quienes se van a salvar, porque ninguno puede ser aceptado por Jesús para entrar a la esfera de la salvación si no es aquellos que tienen el numerito de haber sido llamados por el Padre, por decirlo de alguna manera. Entonces el Padre da al Hijo los que han de ser salvos, y el Hijo, cuando recibe a aquellos, hace también se puede decir, una elección, una doble elección, al no permitir que todos entren. Por eso dice Cristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sabemos lo que dice la Biblia antes. No hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios. Y Cristo dice, nunca os conocí, apártense de mí. Ustedes no son del grupo de los elegidos. Ustedes son hacedores de maldad. O sea, por eso mismo que el hombre no puede venir a Cristo a querer embaucarlo y a decirle, yo quiero ser salvo. ¿Por qué? Porque si no es un elegido del Padre, Cristo lo rechaza. Y a mí me dice, yo tuve un pastor que me dijo, Cristo no manda a nadie al infierno, Cristo no rechaza a nadie, no le niega a nadie la salvación. Entonces este versículo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, deberíamos borrarlo de la Biblia. No es que Cristo quiera la condenación de nadie, el hombre solo se condena y es un hacedor de maldad que no puede ser redimido porque no puede llegar al arrepentimiento verdadero de sus malas obras. Por eso no puede entrar al cielo, por eso no puede ser redimido, no puede ser rescatado, porque en el fondo de su corazón esa persona no es incapaz de arrepentirse. Y al no arrepentirse no es capaz de aceptar y de reconocer el sacrificio de Cristo en su total dimensión para ser salvo. Lo que expresa en todo caso es una mentira, una utopía, pero de la que puede estar convencido él, pero que Cristo le dice, apartaos de mí. Esto deja bien claro el principio que podemos llamar de doble elección. Luego dice gentes, esto es naciones gentiles. El pueblo elegido por Dios era el pueblo judío, los descendientes de Abraham. El resto de las naciones del mundo, de ahí viene del latín gentis, viene gente, que quiere decir tribus, pueblos, que en ese tiempo eran tribus, eran los pueblos estaban formados por tribus, y cada tribu tomaba el nombre, por ejemplo, de quien la fundó, por ejemplo, la tribu de Dan, en el caso de los judíos. Las tribus de los gentiles también eran el mismo caso. Todos tenían una lengua, unas mismas costumbres, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama gentil, lo que después la Biblia llama como gentil, la gente, las gentes que dice acá Isaías. Son las naciones gentiles, las naciones que son fuera del pueblo judío, del pueblo elegido por Dios. No te conocieron, dice.
es una gradación desde Israel, o sea, una escalera desde Israel, originado en Israel como primer pueblo, nación elegida por Dios, y el Evangelio se extiende a muchas naciones. Eso significa gente que no te conocieron, te conocerán después a través de ¿qué? A través del Evangelio que nosotros predicamos, que es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender. El Evangelio predicado a todas las naciones, a todas las criaturas, el hacer los discípulos para comunicarles las verdades que Dios quiere que conozcan y el bautizarlos, o sea, el sumergirlo dentro de un cuerpo que es la iglesia, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, etcétera, etcétera, porque somos todos uno en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí llegamos. Isaías es un profeta de los que tiene la mayor cantidad, si se puede decir así, de predicciones, o para ser redundante, de profecías, las cuales se fueron cumpliendo en la persona y obra de Cristo en sus tres oficios, recuérdelo siempre: profeta, sacerdote y rey. Como profeta, Cristo transmitió siempre o dio testimonio de lo que el Padre quería que nosotros supiéramos o conociéramos. Como sacerdote fue siempre el intercesor entre nosotros y el Padre, y entre el Padre y nosotros. Y como rey, desde su muerte en la cruz y su ascensión al trono a la derecha del Padre, que se estableció su reino que muchos esperan, muchos que abrazan otra doctrina bíblica, que es el dispensacionalismo, por ejemplo. Nosotros no esperamos el milenio, el reino de Cristo. El reino de Cristo ya está establecido, ya está inaugurado. Lo que no está es consumado. ¿Cuándo se consumará el reino de Cristo? Cuando Él vuelva en gloria a rescatar a su iglesia. Ahí se dará el arrebatamiento, nos reuniremos nosotros, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque me encanta. Nos reuniremos los que estamos muertos, los que estemos muertos, los que estemos vivos. Los que estemos muertos nos reuniremos con nuestro espíritu y seremos de vuelta una persona completa. Y los que estemos vivos seremos transformados y regresaremos inmediatamente, no después de 7 años, con Cristo a reinar en esta tierra y a juzgar al mundo, a los incrédulos. Hasta aquí llegamos. Nos faltaría el capítulo 8, párrafo 2, que tiene otros 5 apartados. Y dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Esto quiere decir que Dios, al hacerse hombre, tuvo las debilidades de todo hombre, aunque sin pecado. Eso lo veremos a partir del domingo que viene. Dios los bendiga.